Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Género y Deporte. Soy Paulo Santamaría y es un gusto compartir este espacio de diálogo y reflexión con ustedes. Agradecemos de manera especial a la Dirección General del Deporte Universitario, así como al staff de comunicación por todas las facilidades brindadas para que este encuentro sea posible y también a la dirección por su compromiso permanente con la construcción de espacios más incluyentes como estos. Y bueno, esta tarde vamos a hablar, para cerrar el mes, ir cerrando el mes de enero. Vamos a hablar de arbitraje y jueceo desde la cultura de la paz, que, bueno, es importante implicar, reconocer que su papel es una clave en la resolución justa de conflictos, en la prevención de violencias y en la construcción de eventos deportivos basados en el respeto y en la equidad. Y también, pues, un poco de la importancia de incorporar la visión de género para fortalecer las prácticas al promover decisiones más conscientes, responsables y sensibles a las realidades diversas que conviven en el deporte. Y bueno, para profundizar en este tema, hoy nos acompañan dos profesionales con amplia experiencia, a quienes presentaré en breve y posteriormente, pues bueno, comenzaremos con una serie de preguntas para ir conociendo un poco más el tema del jueceo y el arbitraje y la cultura de la paz. Y bueno, voy a comenzar presentando a María Fernanda Troncoso Villaseñor. Ella es cirujana dentista de la UNAM, es licenciada en Educación Física y Deporte, es cinta negra tercer San Cookie Won, árbitro internacional, árbitra panamericana, comisionada estatal de arbitraje en la Ciudad de México por parte de la CDMX DES. Y bueno, muchísimas gracias María Fernanda por acompañarnos. No, Y al bueno, contrario, es un gusto también para mí. muchísimas gracias. Y bueno, también me permito presentar al maestro Jaime Moreno Agraz. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomado en Políticas Públicas en Educación, en presupuesto basado en resultados y en evaluación de políticas y programas públicos. Es ponente en múltiples seminarios, conferencias, mesas redondas y coloquios a nivel nacional e internacional y se desempeña como miembro suplente y miembro titular del Pleno, así como secretario general en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en donde laboró durante 18 años. Es catedrático en la licenciatura de Administración y Dirección del Deporte de la Universidad Marista desde el año 2001 y actualmente es técnico académico titular B de tiempo completo y coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario en la UNAM. Es articulista en revistas Indizadas, integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género y persona orientadora comunitaria en la misma Dirección General del Deporte Universitario, así como asesor jurídico de la Federación Mexicana de Canotaje y de la Federación Mexicana de Judo. Muchísimas gracias, maestro Jaime, por acompañarnos esta tarde. Al contrario, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Pues bueno, me encantaría iniciar esta conversación con la primera pregunta que tenemos para ustedes. El tema, como lo dije al inicio, pues es la importancia del juicio y el arbitraje en la educación para el fomento de la cultura de la paz y la no violencia. Entonces, bueno, me gustaría comenzar con la pregunta de, bueno, en la formación del arbitraje y el jueceo, ¿solo se ve la aplicación de reglas y sanciones o existe algún tipo de sensibilización desde lo humano, considerando pues valores como la justicia, el respeto, la honestidad y la empatía cuando se llegan a tomar decisiones? Si gustas tú, Fernanda, contestar. Sí, muchas gracias. Bueno, pues cuando hablamos de arbitraje y jueceo, muchas personas piensan únicamente que se trata de la aplicación de las reglas, en este caso de sancionar o de amonestar. Sin embargo, yo creo que esta actividad trasciende a más, ya que el árbitro no solo es una figura que, como justamente mencioné, se encarga de sancionar o de llevar el partido o la contienda, sino también puede ser un vector para la educación, un actor educativo dentro del deporte. Entonces, por ello considero que en la formación del arbitraje, además del reglamento, se trabajan valores fundamentales como lo son la justicia, el respeto, la honestidad y la empatía. Porque el árbitro, sí, es cierto, debe de tomar las decisiones en segundos, bajo presión muchas veces, y esas decisiones impactan directamente en el comportamiento de los competidores, los entrenadores y el público también. Muchas veces dejamos de lado al público, pero también son quienes están
en este caso presenciando lo que son los partidos, las contiendas, todo ese desarrollo que el atleta está haciendo, ¿no? Entonces, considero que desde el humano, el árbitro debe entender el contexto de competencia y las emociones que deben de estar presentes o las emociones que están presentes para, pues, justamente con esa responsabilidad poder intervenir y, pues, no se trata de ser permisivo, ¿no? Sino de simplemente ser justo, para lo cual el árbitro debe de ajustar su tono de voz, sí tiene que tener cierta firmeza para que situación escale ya a algo que sea considerado violencia. Entonces, parar en ese momento y también, de cierta forma, poder darse ese espacio para explicar a los competidores o a los coaches el porqué de algunas acciones, ¿no? Arbitrales, porque pues también es cierto, ¿no? Muchas veces ellos desconocen esta parte. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, sí hay una sensibilización y eso ayuda a fomentar esta cultura de la paz y la no violencia. Ok, muy bien. Maestro Jaime, ¿quisiera agregar algo? Solamente que también tenemos que concebir al árbitro o al juez como un educador. Finalmente, no solamente existen las categorías competitivas, también tenemos otras categorías de formación con los más pequeños, las más pequeñas, y entonces ahí entra una labor de educación precisamente en los valores que se pregonan, ¿no? Para que haya precisamente desde ese momento una cultura de paz. Sería todo lo que podía yo agregar a lo que ya dijo esta Fernanda, que estoy súper de acuerdo con lo que ya comentó. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, justo me parece importante saber si esta aplicación de reglas y sanciones, que pareciera que todos tenemos una figura, incluso quienes practicamos deporte, de acuerdo a nuestro deporte, tenemos una figura muy específica de el jueceo y arbitraje en nuestro deporte. Y justamente en los espacios de las capacitaciones es donde nos preguntábamos la maestra Ana Laura y yo si existía alguna sensibilización directa dentro de no sabría llamarlos si son planes de estudios o capacitaciones directas en donde venga especificado que es una parte importante hablar de esta sensibilización, porque creo que durante los años de experiencia, por ejemplo, los años que tiene Fernanda, los años que tiene usted, maestro, entonces justamente es como, sí, me pregunto si esto se va adquiriendo durante la práctica de juecear, arbitrar, o si hay un documento que avale que es importante ver la figura del juez como educador. No sé si tú quieras iniciar primero, Fernanda. Sí, bueno, como tal, un programa no existe, bueno, que yo sepa, o al menos cuando no tenemos como tal un programa que maneje eso específicamente. Yo considero que lo hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. También tiene que ver mucho la experiencia que hemos tenido y la formación de cada uno de nosotros. En ese sentido, por ejemplo, actualmente que me toca estar frente al equipo de árbitros de la Ciudad de México, de la Asociación Estatal de Taekwondo, por parte de la pues yo para justamente fomentar esta cuestión. Muchas veces los problemas se generan por un desconocimiento tanto de los atletas como de los entrenadores y hemos tratado de ser, justo como lo mencionaba, no permisivos, pero sí hasta cierto punto un poco empáticos en esta situación, ¿no? De que no todos conocen un reglamento que está sobre todo diseñado para alto rendimiento, ¿no? Sumando ese punto. Entonces, yo siempre les he hecho mucho hincapié también a los entrenadores, ahora de la otra parte, que el árbitro también puede ser un vector para la educación y obviamente también, como comentaba esta parte de al momento en el que nosotros empezamos a ser empáticos, podemos disminuir y fomentar esta parte tanto del juego limpio como
de la no violencia y paz, ¿no? O sea, parar hasta ahí las situaciones que se puedan generar. Y yo lo que podría agregar es que, coincidiendo con lo que dice Fernanda, propiamente en los programas de capacitación o diplomados en donde se puedan desarrollar las actualizaciones o capacitaciones para los jueces y árbitros, no se contempla estructuralmente esta situación. Sin embargo, nosotros, percatándonos de esa situación, es que diseñamos un diplomado de juez y arbitraje deportivo que sí contemplara estas situaciones, que son las que pues se van haciendo al día a día con la experiencia y que no son tan discutidas propiamente. Entonces, esas las diseñamos en un diplomado para precisamente atacar este tipo de carencias que pudieran tener algunos jueces y árbitros y sobre todo los que están en formación. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, entonces eso justo me lleva a pensar ya un poco más al tema de aplicarlo. En algún caso hipotético, supongamos algún partido entre dos equipos de jóvenes y que comience a haber tensiones entre los jugadores, no sé, un jugador del equipo A comete una falta sobre un jugador del equipo B, lo que provoca que sus compañeros pues se alteren, empiecen a discutir, lo que creo que es normal que pase en un partido, sobre todo, por ejemplo, en una final. Ahí nos preguntamos, ¿qué papel juegan las reglas para prevenir estos conflictos y estas conductas que pueden desencadenar violencia o que en sí son violentas? Le dejo el micrófono primero a Fernando. Sí, respecto del caso hipotético que se plantea, sí es cierto, a veces los actos prohibidos o las faltas provocan discusiones y agresiones, y bueno, las reglas funcionan como un marco de contención. Aplicarlas correctamente considero que ayuda a frenar la violencia y parar hasta ahí esa acción que pueda haber. Obviamente también a veces pues los ánimos suben. En este caso creo que es también importante como árbitros mantener una actitud firme que pueda calmar a los jugadores y devolver el orden al partido. Entonces, yo creo que en ese sentido el arbitraje educa con el ejemplo. Y desde mi perspectiva como abogado, se me hace fundamental que existan reglas, como lo comentó esta Fernanda, ¿no? Es el marco bajo el cual se puede regular la conducta de los involucrados dentro del encuentro, del evento deportivo. Y entendiendo que incluso la propia Ley General de Cultura Física y Deporte establece que el deporte se entiende como la actividad deportiva regulada y también institucionalizada. Entonces, no podemos separar la actividad física del reglamento, ¿no? Y por ejemplo, hace un momento, maestro Jaime, y también en algún momento Fernanda lo retomó hablando de la educación. Por ejemplo, cuando tenemos niñeces, niñas, niños que están entendiendo las reglas, que apenas están dando pues sí, un inicio de participar en actividades deportivas, quizá no tanto como de interacción o de integración, sino ya que empiezan a acercarse al deporte como un espacio más formativo y disciplinario. Ahí las reglas en este tipo de casos hipotéticos se marcarían igual o funcionan igual que cuando lo hacemos con un partido de, no sé, de personas que ya son adultas o de adolescentes o de jóvenes. Eh, Varía y depende también de cada ámbito. Hay dependiendo de las ligas, del nivel de competencia, y eso va en razón si hablamos del deporte federado, el deporte estudiantil hasta cierto nivel, porque ya está, cuando hablamos de infantiles, luego pensamos que son categorías muy pequeñas y que no comprenderían precisamente los alcances de la regla, de la disciplina, de la justicia, de todos estos valores, y no es así. Entonces, pienso que la aplicación de las reglas desde edades tempranas es fundamental y que desde ese momento sí sea uno,
estricto en los términos que comentaba Fernanda para poder el desarrollar desde pequeños estas conductas adecuadas dentro de la disciplina deportiva. Fernanda, ¿quisieras agregar algo más a esto? Sí, bueno, en nuestro caso, mi deporte es taekwondo, entonces cuando nos toca oficiar en algún evento donde nosotros lo estamos llevando a cabo, lo que hacemos es que a los pequeñitos menores, bueno, hasta 6 años, se les permite que cometan, se puede decir, un acto prohibido y se les explica que no deben de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, debes de patear en esta zona, ¿no? Y hasta hacemos alusión a qué zona deben de patear o no te caigas o alguna cuestión así. Y ya la segunda es donde nosotros sancionamos como tal. Esto porque, bueno, pues sí debe de existir la sanción por la cuestión de que el reglamento no está como tal adaptado a los pequeñitos, pero lo hacemos en esta cuestión que adecuamos para que ellos también vayan aprendiendo qué es lo que no deben de hacer, porque aunque lo trabajen la mayoría en sus escuelas, pues van formándose dentro de lo que es la competencia. Y también con los coaches, normalmente cuando tienen dudas, ellos ya saben, se acercan, entonces también las vamos resolviendo para que ellos puedan trabajarlo con sus alumnos. Sí, pues creo que definitivamente ese es un ejemplo claro de que tanto como los jueces, las juezas, árbitros, pues tienen que adaptar o ir moldeando las situaciones respecto a las situaciones que se aparezcan en el momento en el que están trabajando y en el momento en el que están justo aplicando el reglamento, ¿no? Y que sigue tomando el papel de educador, educadora, para justo poder mediar el momento y que pienso sí que las conductas pues suceden durante el momento de los encuentros y que a veces ni siquiera vienen muchas veces de parte de los jugadores, sino del público, de las personas que están fuera, ¿no? También que pienso que ahí la figura del juez y del árbitro suele ser agredida o violentada por las gradas, ¿no? Y que a veces pareciera que eso no tiene demasiada importancia, con comentarios como árbitro vendido o etcétera, ¿no? O sea que pienso que también impacta mucho en la imagen del juez y del árbitro, ¿no? Y bueno, justamente ahora pensando en esta parte de la importancia de la violencia, me gustaría saber si dentro del juicio y el arbitraje existe una visión de género y cómo podría esta visión ayudar a crear un ambiente justo, pacífico y respetuoso en el deporte, ¿no? Con esta visión. No sé quién quisiera comentar. Si me permite, Fernanda, iniciaría yo. Sí, gracias. Bueno, sí existe y creo que cada vez es más necesaria esa visión de género en el jueceo y arbitraje deportivo. De hecho, históricamente el arbitraje ha sido un espacio dominado por hombres y lo que ha generado estereotipos, desigualdades y me parece que incluso barreras para la participación de las mujeres y otras identidades. De hecho, incorporar una perspectiva de género implica reconocer estas desigualdades, promover la equidad de oportunidades, erradicar conductas discriminatorias y asegurar que las decisiones arbitrales estén pues libres de prejuicios. Y pues esto no significa favorecer a alguien por su género, sino garantizar condiciones justas y respetuosas para todas las personas que estén involucradas en el deporte. Inclusive, esto también se transmite a la propia actividad del jueceo y arbitraje deportivo, en donde ya están incorporándose las mujeres con mayor fuerza y con mayor frecuencia. Es por eso que me parece que es un hecho que sí existe. Gracias. Sí, yo también considero que sí existe una visión de género en este ámbito y esta debe de entenderse desde la igualdad, el respeto y la misma profesionalización del deporte, ya que como comentó el maestro Jaime, bueno, desde hace muchos años el arbitraje es considerado, ha sido visto predominantemente
una actividad para los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy en día la participación de las mujeres ha ido creciendo y pues enriquece de cierta forma al deporte en lo que es no solo una cuestión de representación, sino de diversidad en experiencias, en estilos de comunicación y liderazgo, que yo creo que es lo que se aporta. Y bueno, creo que es lo que podría agregar a esta pregunta. Sí, que de hecho comentan algo muy importante y curioso, que justo es la participación de las mujeres en el juicio y el arbitraje, ¿no? Hay deportes, por ejemplo, el que yo practico, que es el frontón o la pelota vasca, en la que la participación de las mujeres es reciente, ¿no? Tendrá al menos unos 8 o 9 años, y en el que las mujeres prácticamente son de un cuerpo arbitral de no sé, 100, solo 8 son mujeres. Entonces, justo es como importante darnos cuenta que ni siquiera hay deportes que ni siquiera se conoce y que por lo lógico tampoco se sabe que se podría ser árbitro o jueza de ese deporte, ¿no? Entonces, no sé si Fernanda tenga datos acerca de cuántas mujeres conoces o cuántas mujeres hay en taekwondo jueceando, arbitrando los encuentros. Em, la verdad lo desconozco, pero lo que podría aportar para esta pregunta es que algo que a mí me llamó bastante la atención fue que me parece que hace 2 ediciones de la Olimpiada Nacional, cuando se denominaba Juegos CONADE, sí creo que fue hace dos, o, o hace uno, no recuerdo. em, en esa edición se trató de contemplar que fuera el mismo número de árbitros, tanto en cuestión de hombres como mujeres del cuerpo arbitral. Entonces, eso a mí la verdad me gustó mucho porque creo que en ese sentido todos podemos aportar algo. Y algo que también me llamó mucho la atención fue que una compañera comentó, somos 4 referees que estamos aquí, internacionales. Entonces era cierto, ¿no? De quizás un grupo de unos, ¿qué será? 16, éramos 4 solamente mujeres. Entonces, ahí también se vio esa cuestión, quizás no de diferencia, ¿no? En cuestión de que había más hombres que eran referees internacionales que mujeres. Entonces, yo creo que en ese sentido fue una buena iniciativa para esa edición de la Olimpiada Nacional y ojalá pues siga para las siguientes ediciones. Sí, pues claro, justo que vaya aumentando la participación de las mujeres dentro del juicio y el arbitraje y que también se tomen en cuenta otros deportes que a lo mejor no tenemos como muy vistos o muy a la mano para saber que también hay mujeres que pueden participar en esto. Y bueno, ahora me gustaría, ya que hablamos un poco acerca de los contextos, de las reglas, de etcétera, justamente cuando iniciábamos, Fernanda hablaba un poco sobre la presión que pueden llegar a sentir o el momento de las presiones cuando tienen que tomar una decisión. Y nos es importante saber o conocer qué pasa o qué se siente cuando se percatan que toman una mala decisión durante algún partido, un evento deportivo, un encuentro, y que es realmente una equivocación que cuando termina el encuentro o lo que sea, te das cuenta y dices, creo que esto sí no debió de haber pasado, ¿no? Marcó un mal punto, no era un penal, lo expulsaste y no lo ameritaba, etcétera. Entonces, bueno, cómo se lidian y cuáles son esas sensaciones que los jueces y los árbitros tienen al enfrentarse con esta presión? Si me permite otra vez esta, Fernanda, iniciaré yo comentando que cuando uno se da cuenta de una mala decisión, puede generarte pues como sentimientos de frustración, de culpa o de cierta incomodidad. Eh, pues de alguna manera el arbitraje
conlleva una gran responsabilidad al tomar decisiones, ¿no? Y que todo llegue a buen puerto y que el partido no sea influenciado por las decisiones del propio árbitro o del juez. Sin embargo, también es una oportunidad de aprendizaje, hay que decirlo. Reconocer el error permite que uno reflexione, mejorar la toma de decisiones futuras y esto fortalecer el elemento de la ética profesional. Y pues aceptar que el error es parte del proceso, de un proceso humano, ¿no? Y ayuda a crecer a una persona también como árbitro o como juez, pero siempre manteniendo la honestidad y el compromiso con la justicia deportiva. No obstante, todo ese proceso se realiza una vez concluido el evento deportivo. No crean que todo lo que acabo Claro. de comentar es de inmediato. Entonces, en el transcurso del mismo evento, el juez o árbitro tiene que ser resiliente en microsegundos, en el momento, y anteponerse ante esta situación y evitar generar condiciones que propicien conflictos al tratar de compensar, y lo pongo así entre comillas, ¿no? Y entonces sí crear mayores controversias dentro del evento y a lo mejor faltas a la justicia, ¿no? Podría yo comentar en principio esto. Gracias. Muy bien, Fernanda, nos gustaría escucharte. Sí, pues concuerdo totalmente con el maestro Jaime. Yo creo que cometer un error es una de las experiencias más humanas dentro del arbitraje y pues que no se hace con dolo. Eso también debe ser algo fundamental, que no sea con dolo. Y pues ningún árbitro está exento de equivocarse o no estamos exentos de equivocarnos porque tomamos las decisiones en tiempo real bajo presión. Hay veces lo aterrizo en taekwondo cuando nos toca, y bueno, y en cualquier deporte, ¿no? Cuando nos toca una semifinal, una final, a veces los atletas son tan rápidos que estamos en tiempo real bajo presión con múltiples estímulos a nuestro alrededor y pues reconocer esto es fundamental para entender el arbitraje desde una perspectiva realista y empática también, tanto hacia el árbitro como hacia los atletas y los entrenadores, ¿no? Y bueno, cuando el árbitro se ha dado cuenta de que cometió un error, creo que lo primero que ocurre es una reflexión interna. Viene todo ese proceso y como comentó el maestro Jaime, no, a lo mejor sí es inmediato, pero todo ese proceso toma su tiempo y tal vez hay una sensación de responsabilidad porque somos conscientes de que nuestras decisiones influyen en el desarrollo del juego y en las emociones de quienes participan también. Entonces, esa sensación no debe de convertirse en una culpa que nos paralice, sino en un aprendizaje y eso se va a ir sumando a nuestras experiencias y nos va haciendo cada vez mejores porque pues tenemos que aprender a mantener la calma, la concentración de que la contienda, el partido, el juego continúa y nosotros tenemos que seguir firmes y como lo comentó, ¿no? Yo creo que eso también es una parte importante, no compensar. Nos equivocamos, hasta ahí quedó y hacemos todo este proceso, a lo mejor durante una parte para mantener la calma y posteriormente para que sea sumado a nuestra experiencia. Entonces, creo que va por ahí también. Que creo que también eso me pone a pensar un poco en estas, pues la tecnología va avanzando, ¿no? Y habrá espacios de jueceo y arbitraje que sean apoyados por algoritmos digitales o por máquinas digitales en tiempo real que están detectando con cámaras y movimientos y sensores corporales y etcétera. Entonces eso sí me pone a pensar como justo en la parte del error, del error humano y del error pues sí, en este caso, pues del algoritmo digital, ¿no? Porque, por ejemplo, el fútbol está comprando tecnología diseñada por inteligencia artificial, que es la tecnología VAR, y que
otros deportes están también apostando por comprar tecnología de inteligencia artificial para sustituir, ¿no?, a jueces y árbitros, como para tener una precisión más exacta de lo que está sucediendo durante los encuentros deportivos. Entonces, creo que eso me abre una cuestión respecto a cuál sería ahora actualmente, si la hay, la posición de jueces y árbitros respecto a esta nueva tecnología y a la inteligencia artificial. Entonces, no sé si el maestro Jaime o Fernanda quieran comentar algo. Le cedo primero el micrófono a Fernanda. Sí, pues es indudable que la tecnología ha transformado de manera importante el deporte y nuestras vidas en general, también el arbitraje, porque justamente ahora lo dividimos en dos, ¿no? El error tecnológico o la falla en lo que es la tecnología y el error arbitral, si podemos decirlo así. Entonces, sí es cierto que eso nos sirve como una herramienta para poder bueno, hacer la repetición, dar la decisión o en este caso sancionar, amonestar algo. Tenemos los sensores, los cronómetros y demás. Entonces, en ese sentido, sí es una herramienta, pero también llega a hacer algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Y también ser muy cuidadosos. Les puedo platicar un poco acerca del taekwondo, en donde, pues aparte de estar pendientes de lo que nosotros estamos realizando dentro de un área, tenemos que estar pendientes, por ejemplo, de las pantallas, del sistema, y por eso también es que nosotros llevamos un registro manual. Hay un juez que se encarga de registrar todo para tenerlo respaldo en caso de que algo suceda. Entonces, yo creo que en ese sentido también nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso y pues también se puede decir que la ventaja de contar con la tecnología es que nos puede ayudar a reducir errores evidentes, quizás ofrecer una mayor precisión en jugadas que son pues clave y fortalecer la confianza en las decisiones porque en taekwondo tenemos lo que es el video replay, que sería similar a lo del fútbol. Entonces, también con eso podemos apoyarnos, porque es cierto, ¿no? Estamos viendo todo el juego, la competencia en tiempo real, y eso también pues nos ayuda, ¿no? A poder determinar algo. Entonces creo que tiene pues sus pros y sus contras como todo, ¿no? Pero eso sería lo que podría aportar para esta pregunta. Muchas gracias. Y si me lo permiten, yo estando en el mismo sentido de lo que comentó esta Fernanda, sí, en lo técnico no cabe duda, es una herramienta muy útil para precisar en determinadas acciones. Sin embargo, hay otras cuestiones que la máquina no nos va a poder ayudar y es el control del público y otras cuestiones del entorno que la máquina no lo va a hacer. Y ahí es en donde el árbitro lleva mucho control, ese es la autoridad máxima dentro del tatami, del área, del campo, que es la que es esa autoridad a la que le corresponde el tomar determinadas decisiones que la máquina no nos va a ayudar. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta para cuando alguien piense que el juez o árbitro va a ser sustituible. Quién sabe, no lo creo. Sí, justo, creo que sí, he leído bastante respecto a la sustitución, si se podría o no, que incluso hay deportes que buscan ya no generar, sí, contratar jueces, personas para que estén ahí, ¿no? Y utilizar la inteligencia artificial y todo esto, pero creo que justamente la inteligencia, el software, los algoritmos digitales, pues no funcionan si no hay un juez o un árbitro detrás que esté dándole peso o sustento a esto, ¿no? Y que al final quienes lo hacen, pues son también jueces y árbitros que están detrás viendo cómo funcionan los softwares, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría como pasar ya a las últimas preguntas. Hace un momento, o casi en el inicio, Fernanda nos platicaba un poco sobre el juego limpio. Entonces, bueno, este concepto del juego limpio es muy escuchado en el deporte, pero bueno, la mayoría de las personas
saben a qué se refieren, quien nos esté viendo y no sepa qué es el juego limpio, pues me gustaría saber si Fernanda puede compartirnos un poco acerca del juego limpio, de los valores y justamente pues hablar un poco, maestro Jaime y Fernanda, cómo influyen las decisiones y actitudes de los jueces y de los árbitros en este juego limpio y en estos valores. Sí, el juego limpio o fair play, yo creo que es mucho más que solo cumplir las reglas del deporte que practicamos. Más bien considero que es una forma de entender la competencia desde los valores, que podrían ser el respeto, la honestidad y la responsabilidad, porque implica jugar. Sí para ganar, pero sin trampa, ¿no? Podemos decirlo así, sin violencia y reconociendo al otro como un compañero de juego y no como un enemigo, ¿no? O sea, sino más bien, ok, nos enfrentamos y alguien va a tener que ganar, pero siempre teniendo en cuenta nuestros valores y principios. Y bueno, pues yo creo que también más bien se refleja en las acciones dentro y fuera del campo, porque no solo es que hagamos a lo mejor una buena competencia, sino también cuando un jugador respeta al rival, no solo ahí, sino fuera, acepta las decisiones arbitrales, cuida su lenguaje, eso también es importante, y pues controla sus emociones, incluso en los momentos donde hay mucha presión. Eso es lo que considero que implica, tanto dentro como fuera, y pues también se puede expresar cuando reconoce, ya sea el jugador, el equipo, el entrenador, que pues ha existido una falta que ha sido de ellos, cuando también ayudan al otro y cuando se prioriza la seguridad por encima del resultado que pueda haber, ¿no? Muchas veces, digo, a mí me ha tocado verlo en algunos combates en donde hay competidores que, por ejemplo, se detienen para no lastimar al otro, a lo mejor pudiendo noquearlo o haciendo punto, porque pues el otro a lo mejor perdió cierta estabilidad y está en riesgo de eso, ¿no? Entonces yo creo que va mucho también de la mano de nuestros valores, pero también de la formación que tenemos como atletas. Y desde la perspectiva del arbitraje, considero que es un pilar fundamental porque el árbitro no solo va a sancionar las conductas antideportivas, sino también el mismo árbitro va a promover un ambiente de respeto con su actitud, con la comunicación que tenga y la coherencia dentro de su accionar. Y cuando el árbitro actúa con justicia, con serenidad, y esto va a reforzar el mensaje de que el deporte debe vivirse con valores. Entonces, yo creo que eso, pues, para mí sería el juego limpio. Muchas gracias, Fernanda. Maestro Jaime. Sí, de acuerdo a lo que comentó esta Fernanda, muy poco que agregar porque creo que lo dijo muy bien y muy completo. Y a lo mejor la cuestión de entenderla, que la espontaneidad que nosotros hemos visto luego los que intervienen dentro de la cancha o de las áreas o de los campos, no es gratuita. O sea, si es formación, si es educación, es una cultura que se ha ido formando a partir desde las familias, desde los equipos, en los infantiles y creciendo con ellos y los propios entrenadores, el estarles enseñando a los jugadores, que luego muchos de ellos se convierten en jueces o árbitros, que vayan acarreando precisamente toda esta cultura, esta educación, que permita, obviamente, el propagarla, el difundirla a los demás. Y es por eso que luego hemos visto en algunas escenas en plataformas, de jugadores que regalan sus playeras o algunas acciones en las que se detienen y no continúan con la acción
por el respeto que se le tiene al contrario y no dañarlo, no lesionarlo más o tomar ventajas no propias, ¿no? Gracias. Sí, justamente. Creo que es, como lo dijo, es parte de una cultura que creo que no solo tendría que ser deportiva, sino también tendría que ser una cultura que nos acompañe como seres humanos dentro de justo de la construcción también de la cultura de la paz, ¿no? Porque si tanto el deporte como la vida nos da herramientas para la vida diaria, creo que justo el juego limpio también es un ejemplo perfecto de que esto tendría que ser algo que regulara nuestras vidas todos los días, ¿no? Y que justamente eso me pone a pensar que entonces hay oportunidades para que el jueceo y el arbitraje se conviertan en aliados de la cultura de la paz y la no violencia en el deporte y justo también dentro de los ámbitos escolares deportivos. Entonces, bueno, ¿alguna oportunidad que creen que tenga el jueceo o el arbitraje para estar del lado de la cultura de la paz y la no violencia? No sé si el maestro Jaime o Fernanda quisieran comentar alguna oportunidad. No sé si Fer quiera iniciar. Creo que tiene un poco de problemas con su Te red. entrecortó un poquito al último. Ahí está. La pregunta, sí, es que se cortó un poquito al último. La pregunta fue, ¿qué oportunidad tiene el... El jueceo y el arbitraje para convertirse en aliados de la cultura y de la paz y la no violencia. Ah, ok. Sí, pues totalmente, totalmente porque con todo lo que hemos visto, en primera, pues bueno, entendemos la función del árbitro desde también un ámbito educativo, que eso ayuda a comprender mejor el accionar que vamos a tener dentro de un área, que ya no es como antes que decían, o al menos en taekwondo, el árbitro debe de llegar así, todo serio. A veces confundíamos esta palabra de autoridad con autoritarismo. Entonces ha ido cambiando poco a poco ese enfoque que le damos al arbitraje. Yo esperaría que en otros deportes pues fuera también por ahí, obviamente también hablando en un contexto donde es iniciación deportiva o categorías pues menores, porque bueno, ya cuando hablamos de deporte de alto rendimiento ya es una cuestión muy distinta, pero bueno, en este sentido es parte de la educación y formación que van a tener los atletas, los coaches, porque ya vimos que el Juego Limpio Fair Play también entra dentro de este proceso en donde pues tenemos que ir entendiendo que no solo es ir a la competencia por ir, sino que hay todo un trasfondo, tanto desde el área arbitral como entrenador, como atleta, en donde tenemos que conservar pues la calma, donde sabemos que sí hay a veces un acúmulo de emociones, pero que pues todos estamos pasando por eso. El árbitro en la toma de decisiones que tiene que hacer, ya vimos que dependiendo los contextos, el entrenador y el atleta. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que el deporte puede fomentar esto porque nos vamos adecuando a esta parte de la competencia. Yo agregaría únicamente a lo que dijo Fernanda, porque estoy de acuerdo con ella completamente en lo que comentó. Es que si en esta oportunidad que tienen los jueces y árbitros, no se malinterprete luego la rigidez con la que luego se participa, ¿no? Es que tienen que tener cierto carácter, cierta personalidad dentro de los campos deportivos con la que influyan en los participantes de la mejor forma para conducir con orden precisamente la competencia. No es por otra cuestión y que esto pues es lo que se trata de propagar con este tipo de conducta que luego no se entiende como que es una
persona un robot y que no puede equivocarse, que no puede plantearse de otra manera, pero pues es eso, lo único que pudiera yo aportar. Sí, muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, Fernanda. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa y pues me gustaría cerrar como esta plática, esta conversación, para saber qué consideran ustedes que falta para visibilizar el jueceo y el arbitraje de todos los deportes, ¿no? Como lo platicaba hace un momento, hay muchos deportes que no conocemos. Creo que de primera instancia sería la visibilización de estos deportes, de platicarlo. Luego vendría el tema de, bueno, o sea, el jueceo y el arbitraje es algo importante. Gracias a eso también los deportes y el espacio deportivo funciona, ¿no? Tanto, sí, una tríada, atletas, entrenadores y jueces y árbitros, ¿no? Entonces, ¿qué consideran que falta para que se hable un poco más o se visibilice más la labor del jueceo y el arbitraje? Y cómo esto ayudaría para influir en la cultura de la paz. Eh, con su permiso, si me permiten iniciar esta última parte comentándoles que, pues, a mi parecer, lo que podría hacer falta sería un mayor reconocimiento social o mediático e institucional del jueceo y del arbitraje, o bueno, de los jueces y de los árbitros. También creo que se requiere, pues, una mejor formación, apoyo psicológico, condiciones laborales en algunos casos más dignas y espacios para la profesionalización para que puedan ellos a través de cursos, diplomados, en fin, actividades académicas que les permitan crecer en ese sentido. Y fíjate, Pablo, también visibilizar su labor podría permitir que se valore la importancia en la regulación de conflictos, en la construcción de ambientes seguros, respetuosos, y creo que el arbitraje visible, respetado, bien preparado, puede perdón, directamente a una cultura de la paz, porque ello puede enseñar a aceptar las reglas y las decisiones y diferencias de manera no violenta. Entonces, eso es lo que en principio me permitiría comentarles. Muchas gracias, maestro. Y Fernanda. Sí, yo considero que para visibilizar el hueseo dentro del deporte es necesario, en primer lugar, reconocer que el árbitro es parte fundamental de la competencia y no solo un elemento externo, porque sin jueces no habría orden, no habría justicia y condiciones para competir de forma segura. Entonces yo creo que darle la visibilidad al arbitraje es fortalecer al deporte en su conjunto, no solo como tal en la competencia, ¿no? Y uno de los aspectos que hace falta es la educación deportiva, porque también es cierto que muchas veces los jugadores, entrenadores y público desconocen el rol real del árbitro dentro de la competencia o parte de las mismas reglas, ¿no? Entonces, explicar el cómo se toman las decisiones, qué implica el reglamento, cuál es la responsabilidad del jueceo, ayudaría a generar una mayor comprensión entre todos estos actores y respeto. Y cuando se entiende la función, pues va a reducir el conflicto, porque muchas veces, pues el público, sobre todo el público, no entiende esta parte de por qué se está molestando, por qué se está sancionando y creo que eso ayudaría bastante. También es importante que las instituciones visibilicen o comuniquen un poco más el trabajo del árbitro, ¿no? Y también sería esta parte que comentó el maestro Jaime, pues visibilizar la preparación, debería de haber una capacitación constante, ya que un compromiso pues ético el que tenemos, ¿no? En cada accionar que realizamos. Entonces yo creo que eso sería pues lo que podría agregar a esta pregunta. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya llegamos al final del programa. Creo que tocamos un punto importante que pienso yo que tiene que seguirse visibilizando y trabajando, no solo con el tema de la cultura de la paz y la no violencia, sino dentro también de la importancia de la
humanización y de la socialización de la labor de los jueces y árbitros, sobre todo con esta visión de género que creo que impacta demasiado también culturalmente hablando para la participación femenina e incluso también para la sensibilización de algunos jueces y árbitros varones que pudieran también tener otra perspectiva respecto a la participación de las mujeres dentro del juicio y el arbitraje. Entonces pienso que será un tema que retomaremos en Género y Deporte y pues agradecemos muchísimo a Maestro Jaime y a Fernanda por acompañarnos esta tarde en Género y Deporte. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes para platicar acerca de bullying escolar, en la cultura de la paz y la no violencia dentro del espacio escolarizado. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta pronto, gracias. Gracias, hasta luego.